sacas, haz luego una señal. ¿Versal? Dale ahí. No, dice. Ok, vamos a abrir la palabra del Señor. Le doy. Vamos a hablar, sí. ¿Salgo? Pues, Ya, vale. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana, amén. Vamos a hablar un poquito de dos cosas. La palabra del Señor nos muestra el temor. Hay dos clases de temor en la palabra del Señor. Y quiero que veamos esas dos clases de temor. Vamos a mirar en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. ¿Una qué? Segunda carta de Timoteo, está en el Nuevo Testamento, Ahí me Timoteo. 1:7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor, en esta mañana te pido que tu palabra sea espada de doble filo, que penetre el alma, el espíritu, los pensamientos, el corazón, hasta los tuétanos, Señor, como dice tu palabra en Hebreos. En el nombre de Jesús, lo declaro, amén. La gente, por lo general, tiene temores. La cobardía es miedo, la cobardía es temor, la cobardía es una fobia. Y las fobias las tratan los psicólogos y los psiquiatras, ¿verdad? De hecho, vi un programa de televisión que se llamaba La Caja de no sé qué, en Telecinco, que metían ahí a la persona y la enfrentaban con la fobia que tenía. ¿Sí? Los psicólogos tratan esto como una parte de la mente, de la psiquis. Pero la palabra del Señor no dice que esto es una emoción. Dice que es un espíritu. Es un espíritu que trae temor, que trae miedo. Y ese espíritu de temor opera dañando tus emociones. Ese espíritu de temor te dice: ¿y si te caes? ¿Y si te matas? ¿Y si te atropella un coche? ¿Y si amaneces muerto? ¿Y si te da un infarto? ¿Y si te quedas sin papá? ¿Si te quedas sin mamá? ¿Y si te pasa esto? ¿Y si te pasa aquello? Ese espíritu trae mensajes que te dan temor y dan inseguridad. Cuando una persona tiene temor, esa persona tiene inseguridad. Se siente: ay, le habré caído bien, ay no, yo creo que no lo he hecho bien. Está toda hora peinándose, está toda hora como intentando estar en una manera que agrade a los demás. Porque el espíritu de temor trae inseguridad en las emociones. El espíritu de temor daña tus emociones y te hace pensar de una manera equivocada. Te hace tener una perspectiva errada de la realidad. ¿Cuántos les ha ocurrido esto? El espíritu de temor dice: no salgas que te vas a accidentar. El espíritu de temor te dice: no apagues la luz porque se te va a aparecer una mano peluda. El espíritu de temor dice: vas a tener pesadillas, no vas a dormir bien. Se te va a aparecer alguien y te va a ahorcar. El espíritu de temor muchas veces entra por los ojos o por los oídos y se convierte en fobias y se siembra en las emociones. Y cuando se siembra en las emociones, tú sufres un pánico, sufres pánico. Hay gente que le da miedo quedarse solo en casa y pasan para la cocina corriendo porque creen que va a salir una sombra, ¿ah? O se asustan con el espejo: ay, pasó algo. No, hay gente que está viendo a toda hora sombras, porque el espíritu de temor trabaja de esa manera. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado ese espíritu de temor. De Dios viene otra clase de espíritu. La Biblia enseña en 1 de Juan que el amor de Dios echa fuera el temor. Una persona necesita ser llena del amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Qué es lo primero que hace el amor de Dios en tu vida? Darte aceptación. Porque a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo primero que hace el amor de Dios es cubrir nuestras faltas, a pesar de que no lo merecemos. El amor de Dios, ¿qué hace? Nos limpia,
nos perdona, nos da una ropa nueva. ¿Ok? ¿Cuántos estamos entendiendo en esta mañana? Dios quiere que tú seas libre del temor. Dios quiere que tú tengas una vida libre. Y la vida libre no solamente de esclavitudes de vicios. Dios quiere que tu mente haya libertad. Tú tienes que acostarte tranquilo. Si te moriste, te vas con Cristo. Ahora, si te moriste en pecado, I'm sorry. Tú no puedes acostarte ninguna noche sin hablar con Dios. Porque lo importante no es la muerte, ni el cómo muramos. Lo importante es en qué circunstancia espiritual vamos a morir. Porque estamos destinados a morir. La Biblia dice, está estipulado para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. La religión popular ha inventado purgatorios y otros lugares. Y la ciencia y la nueva era ha inventado planos espirituales, que tú pasas a otro plano. La reencarnación se inventa que si fuiste bueno vas a nacer en una flor. Y si no vas a nacer en una lagartija, no sé, un mundo de cosas raras. Pero la Biblia dice que tú vas a morir una sola vez y después vas a enfrentar el juicio de Dios. El juicio de Dios vas a ser inocente si fuiste lavado en la sangre de Cristo y viviste hasta el fin. Y o no, vas a ser culpable si terminaste tu vida en pecado. Por eso vamos a hablar del temor de Dios, que es diferente al temor de la fobia. ¿Ok? Entonces dice 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Por lo tanto, una persona que está en Cristo tiene que ser libre de toda clase de miedo. Miedo al encierro. Hay personas que han pasado circunstancias que han traumatizado su vida. ¿Sí? Un accidente. Han visto una escena, un crimen. Algo que ha traumatizado tu vida. Y ahí entran los espíritus de temor y se siembran en tu corazón. Por eso Dios quiere sanar el corazón del temor. Porque el temor no es una condición espiritual, no es una cosa psíquica, es una condición espiritual que te paraliza. Hay personas que sepan, no puedo, y les da ansiedad. Esas crisis de ansiedad, ¿qué son? Miedos. Los hijos de Dios no tienen que ir al hospital por crisis de ansiedad. No, el Señor quiere que tú seas libre. ¿Cuántos saben que Dios quiere que tú seas libre? Amén. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor. ¿Por qué dice de amor? Porque el amor, cuando tú tienes el amor de Dios, tú sabes, mi Padre me ama, no necesitas que nadie más te ame. No estás buscando la aceptación de los demás, no estás buscando agradar a los demás. Hay jóvenes que están buscando cómo entrar en el grupo del cole. Yo quiero pertenecer a ese grupo. A las niñas, ¿qué les dicen? ¿Qué les dicen a las niñas, por ejemplo? Si tú eres virgen, tú no perteneces a este grupo. Tú tienes que tirarte 3 o 4 para ser la high del grupo. ¿Cuántos jóvenes para pertenecer a un grupo han hecho mal, han dañado a alguien, han matado, por ejemplo las bandas, los Latin Kings? Yo quiero pertenecer a este grupo, se ve como chachi, ok, pues tienes que ir a herir a alguien, tienes que ir a robar, tienes que ir... No, cuando tú tienes el amor de Dios, tú no necesitas la aceptación para entrar en el grupo X, sino que tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios. ¿Y qué pasa cuando tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios? Que tú no te quieres parecer a nadie más, porque tú eres único. Tú tienes tu huella dactilar única, tú tienes tu huella ocular única. Y tú te das cuenta de que tú eres un rey, porque el Señor te limpia para hacerte un príncipe y un rey. Cuando tú tienes el amor de Dios, son los demás los que se deben de querer parecer a ti. Cuando tú tienes el amor de Dios, son los demás los que quieren ser como tú. Son los que se quieren cortar el pelo como tú. Son los que quieren caminar como tú. Son los que quieren hablar como tú, no tú como los demás. Me pongo esto porque se lo vi a fulano y tal. Cuando tú tienes el amor de Dios, hay tal seguridad en ti que tú no necesitas seguir tendencias de otro, ni modas de otro. ¿Cuántos saben que necesitan el amor de Dios? ¿Cuántos quieren ser una fotocopia de otro? ¿Cuántos quieren ser únicos e irrepetibles? ¿Cuántos quieren marcar tendencia? ¿Cuántos quieren que los demás los sigan? Que te sigan por el amor de Dios. Mira, cuando tú tienes el amor de Dios y cuando el temor está afuera, tú estudias tranquilo, vas a ir al examen tranquilo. Porque los nervios son una actitud insegura.
inseguridad en el estudio, cuando no has estudiado. Pero cuando tú estudias y le dices, Señor, te pongo delante de ti mis estudios, dame la capacidad. Estudias y aprendes confiando en que Dios te está ayudando y dándote la sabiduría y ampliando tu conocimiento y tu entendimiento para que eso que tú estás aprendiendo lo absorbas y lo puedas poner por obra. ¿A alguien le estará hablando Dios en esta mañana? Dios quiere que tú seas libre del temor. Porque el temor que viene de las tinieblas es malo, es dañino, es destructivo, es controlador, te manipula. Una persona con miedo, la persona que le tiene miedo a las alturas. Ay, qué miedo subirme a un avión, qué miedo subirme a un globo. Lógicamente hay cosas que nos dan miedo natural, pero las podemos enfrentar. Hay gente que pasa un puente así. No mira, los conozco, ay, agárrame que no puedo pasar el puente, no puedo mirar. Ese miedo, ¿por qué? Si estás pasando por una plataforma segura. Ay, yo no puedo montar en barco. Ay, no, yo no puedo dormir con la puerta cerrada. Yo no puedo dormir, no sé, tantos miedos. No puedo entrar a un ascensor. Me da miedo solo. Me da miedo que de pronto se pare, que se encierre. Estás a toda hora fabricando un futuro con un desastre. Ay, no, qué miedo que se caiga este techo, qué miedo que haya un terremoto, qué miedo que... Todo miedo, 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 miedo. Si tú estás pasando por esto, el amor de Dios todavía no está en ti ni está operando en tu vida. Porque el Espíritu de Dios es amor. ¿Qué más? Dice, no nos ha dado Dios espíritu de miedo, sino de ¿qué? La capacidad de amar, de amor, de poder. ¿A cuántas personas les da miedo quedarse sola? Y si no consigo la novia buena, y si no consigo una mujer buena, y si no consigo un hombre bueno, y si Cristo viene y no he tenido hijos, pensando tonterías, esas son tonterías. No, si tú haces lo correcto, tú no tienes que tener miedo. En Colombia decimos un dicho que dice, a mí que me esculque. Hay un dicho en Colombia que dice a mí que me esculque. ¿Cuándo dice eso? Cuando se perdió algo. Ay, se perdió tal cosa, pues a mí que me esculque. Porque cuando tú no has cogido nada ni has hecho nada, nada debes, nada temes. El que nada debe, nada teme. Recuerdo cuando a mí me vino la policía secreta en el 2007 y me arrestó por un asesinato. Me arrestaron por un asesinato a las 7 de la mañana, un 2 de agosto del 2007. Y yo les decía, ¿de qué me acusan? De un crimen, de fulano de tal. Y a mí me dio risa. Y ellos decían, tú tienes muchas tablas en esto, porque ni nervioso te pones. Y yo les decía, no estoy nervioso porque es que yo no he matado a nadie. Lo último que maté fue un zancudo que me quería picar en la casa. Pero yo por eso no se va a la cárcel, ni viene la policía secreta a secuestrarte, a arrestarte. Y ellos se reían porque ellos creían que yo era el típico asesino cínico. De estos que no, que hay que darles duro, y me trataron como un asesino y por la tarde ya me estaban pidiendo perdón porque comprobaron de que yo no era. Pero me daba risa porque ellos me decían, tú lo mataste y no te dio, porque parece que torturaron a la persona a sangre fría y no sé qué. Y yo reía, pero lo siento, yo no tengo la culpa que esa persona haya hecho lo malo y que se haya metido en problemas, pero yo no he sido. Y ellos les daba rabia porque pensaban que yo era que tenía cinismo. Y como hay criminales así, y resulta que lo que había en mí era paz, porque yo estaba tranquilo, porque sabía que esa acusación no iba a prosperar, porque no tenían manera de involucrarme ni en la escena del crimen, ni en el lugar del crimen. Cuando tú sabes que has hecho lo correcto, no tienes nada que temer. Ahora, cuando tú no haces lo correcto, ¿qué pasa contigo? Ay, que no se dé cuenta mi mamá, que no me vayan a pillar, que no se dé cuenta el profesor, que no se dé cuenta el pastor, que no me vaya a ver. Hay veces estás en la calle y vas a hacer algo malo y te fijas primero a ver que no venga Beto, o que no venga Vanessa, o que no venga alguien de la iglesia. Esa clase de miedo no, eso es astucia para el pecado. Pero cuando tú no haces nada malo, tú no tienes temor. ¿Por qué?
Porque, ¿Qué consiste en estar limpio? porque estás limpio. ¿Ok? Entonces, Dios nos ha dado espíritu de amor, lo primero. Número 2, de poder. ¿Para qué es el poder? ¿Qué es poder? Es una fuerza activa de Dios en tu vida. El espíritu del miedo tiene que ser reemplazado. Número 1, por el amor de Dios. Número 2, por el poder de Dios. ¿Para qué es ese poder? Para que tú enfrentes el miedo. Espíritu de Dios, dame el poder. Voy a dormir con la luz apagada de ahora en adelante. Espíritu de Dios, dame el poder. Voy a estar solo y que se aparezca el diablo. Si se te aparece el diablo, dile diablo, uno de los dos se tiene que ir de aquí. Y no voy a ser yo, voy a ponerme a orar. Tú verás si te quedas ahí. Y empieza a alabar a Dios. Te aseguro que el diablo no se va a quedar. El diablo te tiene que tener miedo a ti, no tú al diablo. Recuerdo en Colombia cuando hacían liberación, que el pastor decía, hay que ayunar, vamos a estar todos en ayuno. Y necesito 4 hombres fuertes porque hay que coger el endemoniado porque nos pega. Porque desarrollan una fuerza tremenda. Claro, y el endemoniado en el suelo y 3 hombres en cada mano y en los pies. Y el pastor, fuera en el nombre de Jesús, pero ahí, no lo suelten, que me pegan. ¡Fuera! Hasta que un día el Señor me habló y me dijo, Jesús nunca le dijo a los discípulos, bueno, listos en que viene el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno rompía las cuerdas con lo que lo ataban y lo amarraban. Las rompía de la fuerza que desarrollaba el endemoniado. ¿Y qué pasó? Jesús no le dijo a los discípulos, alístense pues muchachos que si me va a pegar, ustedes no me pueden dejar pegar. No, el endemoniado tuvo que postrarse ante Jesús. Cuando tú tienes el poder de Dios, los demonios tienen que huir de ti. Cuando yo he ido a las discotecas a evangelizar, con Biblias, me he llevado 5 Biblias para regalarle a los borrachos. Mira, Dios te ama, toma. Una Biblia en una discoteca para la casa. Y el pastor me decía, pero ese es el templo del diablo. Y le decía, no importa, cuando yo entro el diablo tiene que salir. Porque yo soy el Hijo de Dios. Ahora, si yo voy a la discoteca, a lo que no es, si tú te metes al terreno del diablo, a lo que es del diablo, lógicamente van a entrar espíritus a tu vida. Pero el diablo es el que tiene que retroceder por causa tuya. Cuando tú prendes la luz, las tinieblas se disipan. Tú no tienes que tener temor. Tú tienes el poder de Dios para enfrentar el temor. Tú tienes que subirte a un avión tranquilo. El avión no se va a caer. Si se cae, tú quedas vivo. Más bien, mira el avión que se perdió de Malasia. No se sabe ni dónde cayó. No pudieron rescatar a ninguno. Yo no sé si ahí iba un cristiano, pero eso yo no creo, porque la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No significa que un cristiano no pueda morir en un accidente, sí, hay accidentes. Recuerdo cuando en Colombia mataban policías, porque pagaban, el cartel de las drogas pagaba por matar policías, y yo, al pastor de la iglesia donde yo asistía, me recogía en el colegio, porque su hijo estudiaba en el mismo colegio que yo, y recuerdo que él se le acercaba a los carros de policía, y yo decía, pero ¿por qué? Si en cualquier momento hay una bomba en el camino y volamos con ellos. Y él decía, al contrario, me estoy acercando porque como somos hijos de Dios y el ángel del Señor acampa a nuestro alrededor, mientras que nosotros estemos con ellos, no les va a ocurrir nada. Recuerdo un amigo que trabajaba en la fiscalía, investigando mafiosos, investigando crímenes, y él me decía, Giovanni, en cualquier momento me matan. Y yo iba y lo recogía en mi moto, y él me decía, ¿a ti no te da miedo andar conmigo? Y le digo, al contrario, yo soy un hijo de Dios y mientras tú estés conmigo, a ti no te va a pasar nada. Porque Dios nos ha dado poder. Yo quiero que tú sepas que donde tú vas, el poder de Dios tiene que ir. Cuando viene un brujo, una bruja, o tú te metes a un lugar donde hay un brujo, una bruja, el diablo tiene que reconocerte y decir, hasta aquí. A mí me ha pasado enfrentar brujos y han dicho, no me meto más con un cristiano. Ahora tú tienes que andarle derechito al Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en integridad con Dios, hay operando 3 cosas. El amor de Dios, el poder de Dios, ¿y qué más? Dominio propio.
¿Qué es el dominio propio? Es la capacidad de control. Me da miedo esto, pero lo voy a hacer en el nombre de Jesús, porque tengo el amor de Dios, tengo el poder de Dios y tengo el dominio propio. El dominio propio es el que te dice, tienes ganas de hacer esto, pero no lo vas a hacer. El dominio propio es el que te libera de los excesos. Si sabes que no puedes comer mucho, pues comes poco, aunque tengas ganas. Estás antojado de dulce, de gominolas y esas cosas, pues no las compras. Sabes que tienes solo ese dinero, no te lo puedes gastar, pues no te lo gastas. ¿Qué es eso? Dominio propio. El dominio propio es el que te dice no puedo dormir más tarde porque tengo que ir al culto. Aunque la carne te dice quédate durmiendo. Ay no, no vas al culto, quédate durmiendo. El dominio propio es el que te dice tengo ganas de pecar porque esta carne se antoja de cosas y el dominio propio te dice no lo voy a hacer. Entonces Dios quiere que reemplazar ese espíritu de miedo. ¿Por qué? Por su amor, por el poder y que tengas dominio propio. Cuando tú no tienes dominio propio, cualquier persona te manipula. No sabes decir no, pero cuando tienes dominio propio puedes decir no a la tentación, al pecado, a los vicios, a las malas propuestas. Cuando sabes que algo es correcto y a ti te gusta, pero tienes que decir no, el dominio propio opera en favor tuyo. El dominio propio es una actividad del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Por eso no es, la Biblia no es, o el cristianismo no es venir a culto, venir a la iglesia. Cuando tú vienes a Cristo no solamente tienes que ser limpio del pecado, tienes que ser transformado en un hombre nuevo, en una mujer nueva. Pero además en tu vida tienen que comenzar a operar cosas. ¿Qué cosas tienen que empezar a operar en tu vida? El amor de Dios, el poder de Dios y el dominio propio. ¿Cómo opera el espíritu de miedo? ¿Cómo viene a tu vida? Por influencia. Por influencia, por ejemplo, ¿de qué? De cosas que oyes. Ay, fíjate que estábamos en tal parte y una señora se fue cayendo ahí, le dio un infarto y se murió. ¿Sí? O por un accidente que sufriste, o por un suceso, viene el espíritu de temor. ¿Por qué más viene el espíritu de temor? Por cosas que ves. A mí me tocó ver morir gente delante de mí, en accidentes y en crímenes, porque me tocó vivir la época del cartel de Medellín. Y tuve que ser sanado de eso. ¿Por qué? Porque quedó en mi subconsciente una imagen que soñaba con eso. Y así opera el espíritu de temor, dañando tus emociones. Pero hay otra forma como el espíritu de temor entra y yo quiero que ustedes lo sepan. Cuando tú prestas tus ojos voluntariamente para ver cosas que no tienes que ver. Por ejemplo, las películas de terror. Las películas con donde hay brujos, las películas donde hay monstruos, donde hay cosas raras. ¿Sí? Donde hay pactos con las tinieblas. Donde invocan la caja de Pandora, donde invocan las tinieblas para que salgan demonios a aterrorizar a la gente. Cuando tú estás sentadito ahí en tu casa, en tu iPad o en tu computador, prestando tus ojos a esas cosas, entra el espíritu de temor a tu vida o a tu casa. Recuerdo a la hermana que me comentó que se vio el Señor de los Anillos, no sé cuál era. Y ahí había un demonio ahí. Y ellos simplemente vieron la película. Por la noche, el esposo de ella lo estaban ahorcando, no se podía mover. Y ella se despertó por los mugidos que él estaba teniendo. Y cuando ella se despertó, ella vio al gnomo ese de la película, no sé qué era, lo vio sobre su esposo. Aparentemente fueron a ver una película, pero trajeron una mala influencia a su casa. Ustedes tienen que cuidarse de lo que ven. Vean películas sanas, no tienen que exponerse. Ay, es que me da miedo. No. Hay películas de miedo que son una idiotez. ¿Sí? Pero hay películas de miedo que tienen que ver con tinieblas. Y cuando están las tinieblas ahí, entra a través de las pantallas de televisión. No es que la televisión o el cine sean del diablo, es el uso. No es ni el aparato, es el uso. ¿Ok? Entonces, quiero que ustedes sepan que necesitan reemplazar el espíritu de miedo por el amor de Dios, por el poder de Dios y por el dominio propio de Dios. Ahora,
Dios ha colocado en la vida de nosotros, mira por ejemplo Salmo 34:4. Dios ha colocado en la vida de nosotros un miedo natural. Por ejemplo, Michelle, mete los dedos al enchufe. No, ¿por qué? ¿Te da miedo? Eso es un miedo natural. Hay un miedo que nos protege. Tú no pones la mano en una hoguera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ay no, me da miedo, porque tú ves que lo que echas ahí chicharronea. Hay un temor que es natural, no estamos hablando de ese temor. Hay un temor que te protege. Por ejemplo, cuando tú ves la señal del semáforo en rojo para el peatón, tú no te metes, porque tú sabes que te puede atropellar un auto. No estamos hablando de esa clase de miedo. Hay un miedo natural. El miedo que habla la Biblia como espíritu es el que trae pánico. Mira el Salmo 34:4. Miedo a la soledad. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de ¿qué? De todos mis temores. ¿Qué necesitas tú para ser libre de tus temores? Buscar al Señor. Buscar al Señor. El salmista David experimentó temor. Lo estaban persiguiendo. Podía estar durmiendo y en cualquier momento le aterrizaba una flecha o una espada. Pero él dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró. Necesitas ser libre de los temores. De los temores que traen pánico. ¿Cuántos han sentido temor de que se mueran sus padres? No tienes que pensar eso. Dios no quiere que tú vivas en pánico. Por eso ustedes necesitan ser de buen testimonio a sus padres y ganarlos para el Señor. Porque sí va a haber un día en que van a morir. Sí va a haber un día. Pero no tenemos que tener temor. Esas son situaciones y circunstancias de la vida naturales que tenemos que enfrentar. Porque el hombre pecó y por causa del pecado entró la muerte. No quiere decir que Dios es malo. Ay, porque mi papá se murió, Dios es malo. No vuelvas a la iglesia. No. La muerte es natural. Nos cuesta aceptarlo, pero la muerte es natural. ¿Ok? Me libró de todos mis temores. Jeremías 10:2. No todos los miedos vienen del diablo, cuidado. Dice, a ver, Jeremías 10. Así dijo. Dice, así dice Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones las teman. Ay, viene un meteorito para la tierra y se va a estrellar. Que la NASA va a tener que sacar misiles y destruirlo. Un maremoto. Ayer me soñé con un maremoto tremendo. Vi cruceros hundirse, barcos salir, casas, coches salir de la tierra. Un maremoto como un tsunami. Ayer soñé con eso. Soñé. No me gustó. Y yo recuerdo que yo estaba parado aquí con muchos hermanos y el mar empezaba aquí. Yo veía que todo se movía. El mar movía todo, pero a nosotros no nos movía. Inclusive yo metí el pie y yo sentía la turbulencia del mar, pero no me pasaba nada. Yo sabía que si me metía, me iba a arrastrar. No se ría. Pero el que el Señor dice que aunque la tierra tiemble, nosotros cantaremos al Señor. ¡Hay un temblor! No. No temamos de las señales del cielo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. Que se caiga lo que esté flojo. Ahora, ¿qué sigue? Jeremías 10:5. Dice, porque, vamos a leer todo. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, versículo 3. ¿Qué son las costumbres de los pueblos? Vanidad, no son nada. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro adornan. ¿Qué adornan?
los ídolos. Dice, con clavos y martillos los afirman para que no se muevan a las estatuas. Derechos están como palmeras, claro, no se mueven porque están clavados y no hablan. ¿Quiénes? Los ídolos. Son llevados porque no pueden andar. Los tienen que sacar a pasear cada Semana Santa o la procesión de la fiesta, porque no pueden salir por sí solos. Los Budas, los Cristos, las vírgenes que sacan. No tengan temor de ellos porque no pueden hacer mal ni hacer bien, no tienen poder. Hay gente que dice, ay no, yo no desbarato esta medallita porque qué pesar de la Virgen. No, eso no es una Virgen, es una medallita. No tiene vida, no tiene poder. Pero el Cristo de nosotros está ¿cómo? Vivo. No necesita que nadie lo cargue ni que nadie lo saque a pasear. Jesús está en la vida tuya y va contigo donde quiera que tú vayas. Si te vas a la China y te metes en una cueva, ya Dios va a estar contigo. Por eso es tan importante que tú seas consciente de que la presencia de Dios está en todas partes. No le tengamos temor a qué? A las costumbres de las naciones. No le tengamos temor a los ídolos. Ay, qué miedo, ahí está un ídolo. No es nada, no tiene vida. ¿Ok? San Lucas 9:34. ¿9? Nueve. 34. Jesús estaba en el monte con 3 de sus discípulos y dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. ¿Por qué? Porque vino algo que ellos no conocían. Imagínate, estaban en un monte, 3 discípulos con Jesús, y vino una nube y los cubrió. ¿Te da miedo? Por eso es miedo natural, no es el espíritu de miedo, sino es miedo a algo que no conoces. Ay, ¿esto qué es? Como cuando te dicen, mete la mano ahí y saca. Tú no sabes qué hay, ¿verdad? Mete los dedos al enchufe, ¿no? Porque tú sabes que hay corriente y que te puede dar y te para los pelos. Jesús, los discípulos tuvieron un temor, pero era un temor normal, natural. Quiero que distingan esto, del miedo natural a las fobias, al espíritu de temor. ¿Ok? San Lucas 21, 26 al 28. Jesús está hablando de las señales antes del fin. San Lucas 21, del 26 al 28. Entonces habrán señales en el sol, desde el 25, en la luna y en las estrellas. ¿Dónde van a haber señales? En el sol, en la luna y en las estrellas. Por ejemplo, las lunas de sangre son señales, los eclipses son señales. Científicamente tienen una consecuencia natural, pero son señales. Y dice, y en la tierra va a haber angustia en las gentes. ¿Qué va a haber en la tierra? Angustia. Angustia. ¿Cómo está España? En crisis. Hay hambre, hay escasez, hay personas pasándolo muy mal. Hay angustia, hay gente enferma, hay ciudades donde hay países donde hay pestes acabando con personas. ¿Cómo está la tierra? Ahora mismo, llena de angustia en la gente, a causa del bramido del mar y de las olas. Mire, los tsunamis se han multiplicado en estos últimos 10 años, los huracanes y los tsunamis. Mira el tsunami de Japón, vino de repente y se llevó más de 5,000 personas en un segundo. Hay angustia tremenda. Desfallecieron los hombres, ¿por qué? ¿Por qué desfallecieron los hombres? Versículo 26. Por el temor. ¿Qué hace el temor? Te roba la fuerza, desfalleces, te quita el ánimo. Y dice, y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, y qué vamos a hacer, y para dónde vamos, y ahora quién podrá defenderme.
Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Mire, hay cosas que han hecho que la gente tema. Por ejemplo, cuando explotó el Challenger, la nave espacial, no habían nacido algunos de ustedes, una nave espacial. Me acuerdo que esa semana, en una palabra profética en la iglesia donde yo iba, el Señor dijo, van a ser las potencias de los cielos conmovidas. ¿Cuáles son las potencias de los cielos? La NASA. En ese momento, la NASA. Y resulta que despegó el Challenger, y cuando despegó, explotó. Y todo el mundo tuvo temor, porque eso era un acontecimiento mundial que lo transmitían en directo para todo el mundo. Y todo el mundo vio cuando eso explotó, y todo el mundo tuvo miedo. ¿Qué va a pasar? Inclusive suspendieron 5 años los viajes espaciales. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que les volviera a ocurrir eso. Más tarde explotó el Discovery, entrando a la Tierra, a la atmósfera, explotó también. ¿Qué otras cosas han traído temor a la Tierra? El terrorismo, por ejemplo. Cuando explotaron las Torres Gemelas, a todos se nos encogió el estómago. La gente no sabía cómo es posible, cómo puede entrar tanta maldad. Cuando explotaron los trenes aquí en Moncloa, en Atocha. Yo recuerdo que yo anduve con temor unos días, porque además estaba sin Cristo en esos días. Estaba en pecado y yo sabía que si explotaba en un tren, me iba para el infierno derecho, sin tocar algo. Pero la gente se le veía en la cara, y cuando la gente subía al metro, todo el mundo se miraba como, si pasa algo quiero identificar quién estaba al lado mío. Yo miraba que nadie se bajara sin la mochila, que no quedara una mochila por ahí. ¡Miedo! Y el Señor dice que desfallecerán los hombres por todas estas cosas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas sucedan, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mire lo que nos dice el Señor a sus hijos. Cuando ustedes vean que están pasando esas cosas, no sean como los que tienen miedo, sino que al contrario, levanten su cabeza, tengan una actitud valiente y sepan que la venida del Señor está cerca. ¿Cuántos lo están aprendiendo en esta mañana? 1 Corintios 4:20. Vamos a terminar. 4:20. Ah, me equivoqué, será. Yo creo que sí me equivoqué. Porque no hay 20. No, sí hay 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿En qué consiste el reino de Dios? Palabra. No consiste en palabras, sino en poder. Mira, chicos, yo lo que les enseño acá no es cháchara. No es algo que yo les estoy diciendo para entretener el culto y para pasar la hora. No. Ustedes tienen que caminar cada uno en el poder de Dios. Porque venir a la iglesia no es simplemente escuchar la palabra. Ay, sí, la palabra estuvo buena. Tú tienes que aprender la palabra. Tú tienes que Aprender a inclusive traer y escribir lo que te estoy enseñando y repetir en tu casa las citas y llenarte de la palabra, porque en la palabra hay vida, en la palabra hay poder. Y cuando sientas temor, tú dices, no, yo no tengo temor, reemplazo este temor por el poder de Dios, porque el reino de Dios no consiste en religión, el reino de Dios no consiste en estar aquí simplemente, el reino de Dios consiste en que tú tengas poder. Tú tienes poder. Cuando tú sepas que hay algo malo, tú crees que Dios tiene poder en ti. Dios ha puesto poder en ti. Enfréntalo. Enfréntalo con el poder de Dios. El temor, el miedo no se enfrenta con psicología. Hay pastores aconsejando espíritus de miedo. No. El espíritu de miedo se enfrenta con el poder de Dios. El poder de Dios. Cuando tú veas que en tu casa tus padres tienen miedo, dile, papá, voy a orar por ti, mamá, quiero orar por ti. Sé libre en el nombre de Jesús, porque en tu vida tiene que operar el poder de Dios, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Los brujos buscan al diablo, hacen sacrificios, sacrifican animales, hacen pactos, entierran huesos. Roban gente para sacrificarle, animales raros, porque quieren poder. Pero nosotros tenemos el poder
solamente por tener a Jesús y por buscarlo. Como dijo David, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de mis temores. ¿Cuántos quieren operar en poder? ¿O cuántos quieren vivir una vida cristiana ahí simple, sin nada? Ay, yo voy a MDV y nada pasa. No, yo quiero que sepan que ustedes van a enfrentar circunstancias donde no va a estar el pastor diciéndoles lo que tienen que hacer. Ustedes van a enfrentarse con gente y van a conocer personas donde ustedes tienen que demostrar el evangelio que yo les estoy enseñando aquí. Porque el poder de Dios tiene que operar en tu vida. Porque el reino de los cielos es invisible, pero es real. Hay un poder sobrenatural en la vida de nosotros que tiene que operar. Ay, si oro por el enfermo y no se sana. No, ora, que ya está enfermo. Ora por el enfermo. Ay, pastor, ore por un endemoniado, yo se lo traigo para que usted lo libere. ¿Y tú qué? En ti opera el poder de Dios. Si Cristo está realmente en tu vida, en ti tiene que operar el poder de Dios. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Hechos 5:11. Vamos a terminar, tranquilos. Falta poner el ventilador porque con el calor se me duerme. Dice, mire, les voy a leer. Pero cierto hombre, desde el 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer. Les voy a leer desde el 1. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, se la robaron, y trayendo solo una parte la pusieron al pie de los apóstoles. Y Pedro, el apóstol Pedro, le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reponiéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué vino? ¿Pero qué clase de temor vino? De amor. El temor de Dios. No el espíritu del temor del diablo, el temor de Dios. Porque hubo una pareja, el hombre dijo, mira, vamos a prometer para la iglesia estos 1,000 euros. Mire, apóstol, vamos a vender esta heredad en 1,000 euros y los vamos a traer a la iglesia para que en la iglesia no falte nada a ninguno. Porque la iglesia primitiva vivía escondida y toda la economía de todos era en común con todos. Pero ¿qué hizo Ananías? Cuando vendió la heredad dijo, no, vamos a llevar 600 y nos quedamos con estos 400 al escondido. Y la esposa convino con él, ok. Vino ante el apóstol y le dijo, mire, aquí está la heredad que vendía, aquí está el precio. Y el Espíritu Santo le reveló a Pedro que era mentira. No es que tenía que llevar todo, no, es que tenía que cumplir lo que le prometió a Dios. Pero no tenía necesidad de haber ni vendido la heredad ni llevar el dinero, simplemente no tenía que haber prometido nada. Pero cuando le prometió a Dios y le mintió, dice Pedro, no le mentiste a los hombres sino al Espíritu Santo. Y cayó muerto. Luego vino la esposa que era cómplice. Y por haber sido cómplice del pecado de su marido, también murió. Y vino un temor a toda la iglesia. Mire chicos, aparentemente no pasa nada hoy en día. Pero en la iglesia de hoy está haciendo falta que caigan Ananías y Zafira muertos. En la iglesia de hoy está haciendo falta que la gente diga, no puedo pecar, por no sea que Dios me mate. Ananías y Zafira murieron después de que Cristo murió en la cruz. Ya el Evangelio de la Gracia estaba operando.
Para los que predican el Evangelio de la Gracia, que salvo siempre salvo, puedes pecar y no pasa nada. Ya aceptaste a Jesús. Pues ¿qué pasó con Ananías y Zafira? Que me lo expliquen. Cayeron muertos porque le mintieron al Espíritu Santo. Hoy en día, mire, va a haber un tiempo donde va a venir el temor de Dios a la iglesia. ¿Cómo va a venir? Por sucesos así, que la gente diga, no puedo pecar porque Dios me ve. Yo quiero que tú sepas que hay dos temores. Dentro de 8 días vamos a hablar del temor de Dios. Hoy hemos hablado del espíritu de temor. Pero el espíritu de temor tiene que ser reemplazado por 4 cosas. Número 1, por el amor de Dios. Número 2, por el poder de Dios. Número 3, por el dominio propio del Espíritu de Dios. Número 4, por el temor de Dios. Tenemos que ser conscientes del temor de Dios. Mire, tú sientes pecar, pero teme pecar, porque Dios te está viendo. El pastor no te está viendo, pero Dios te está viendo. Tu papá no está viendo, pero Dios te está viendo. Y por causa de que Dios te está viendo, tú tienes que tener temor. Pánico, sí. Hay alguien que dice, no es un respetico a Dios, no. Teme, porque si tú mueres en condición de pecado, tú te vas al infierno. Dios es bueno, lo cantamos esta mañana, y su misericordia es para siempre. Pero hay personas que creen que porque Dios es bueno y misericordioso, eso les da aval para estar en pecado. No, Dios quiere que tú te apartes del pecado y temas. Y que no abuses de su bondad. Yo abusaba de la bondad de mi mamá. Hasta que mi mamá decía, te tengo que pegar una pela, porque ya no puedes portarte más mal. Me aplazaba, como que me daba una oportunidad. Hasta que decía, no, te tengo que disciplinar. Tú empiezas a pecar y Dios es bueno contigo y te dice, te voy a dar otra oportunidad. Y Dios te habla, y Dios te manda al pastor, y Dios te habla por medio de un mensaje, y Dios te habla por medio del WhatsApp de MDV. Dios te habla, y tú empiezas a hacer caso omiso, hasta que Dios dice, te tengo que pegar. Porque Dios es bueno, no es que sea malo. Dios es bueno, y porque Él es bueno nos tiene que disciplinar y corregir. ¿Cuántos necesitan ser libres del temor de Dios, del temor del diablo, del espíritu de miedo? Cierra tus ojos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Padre, oro en esta mañana, Señor, por tus hijos. Este momento es muy importante. Cierra tus ojos, examínate. Estás teniendo temor, estás teniendo fobias, te da miedo estar solo, te da miedo estar sola, te da miedo el encierro, te da miedo las alturas, te da miedo el futuro. En esta mañana Dios quiere que tú seas libre. En esta mañana yo te pido, Señor, que tú reemplaces todo miedo, toda fobia. Señor, la anulo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús renuncio a todo miedo, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, de poder y de dominio propio, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Padre, en esta mañana yo te pido que tú operes en el corazón de tus hijos, en la mente de tus hijos. Pídele perdón al Señor si tú has prestado tus ojos para ver cosas malas, si tú has prestado tus ojos si te divierte el terror, si te divierte la maldad de otro, asustar a otro. Pídele perdón al Señor y dile al Señor, no presto más mis ojos a eso. No presto más mis ojos. Señor, en esta mañana yo necesito tu amor. Señor, me siento insegura, me siento inseguro. Pero en esta mañana yo quiero sentir tu amor, Señor. Yo quiero sentir tus brazos de amor. Yo quiero sentir la operación del Espíritu de Dios. Yo quiero ver tu poder operando en mi vida. Señor, cambia mi atmósfera, cambia mi corazón, cambia mi vida, cambia mis circunstancias. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, yo necesito tu amor en esta mañana. Yo necesito tu poder en esta mañana. Porque tú no me creaste para que yo viva en temor, para que yo viva en rechazo, para que yo viva mendigando la aceptación de otros. Tú me has hecho única, tú me has hecho único. En esta mañana yo renuncio a todo miedo.
Inclusive el diablo te dice, no vas a poder ser santo, no vas a poder seguir a Cristo, no vas a poder. Pero eso es mentira. Eso es mentira. En esta mañana nosotros arruinamos toda mentira por el poder de Dios. Espíritu Santo, yo te pido que tú operes en la mente de cada uno de tus hijos. Opera en los corazones de cada uno de tus hijos. Repite conmigo, Señor Jesús. Repite, Señor Jesús. En esta mañana renuncio a todo miedo, a todo temor, a toda fobia, todo lo que me paraliza, todo lo que me hace menos. Renuncio a toda inseguridad y en el nombre de Jesús acepto tu amor, tu poder, tu dominio propio y reemplazo todo miedo, todo espíritu de miedo por el temor de Dios. En el nombre de Jesús me declaro libre y rompo con toda cadena y toda atadura de miedo, todo miedo a un accidente, al futuro, a la soledad, toda clase de miedo, lo anulo de mí, lo rompo de mí, me declaro libre, porque tú me has hecho libre y tú no me has dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y en esta mañana yo me levanto en el nombre de Jesús para operar en el reino de poder, en el reino de poder que has establecido tú. A partir de hoy me declaro libre y lleno de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Respira profundo y exhala. Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu de temor fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Declara a tus hijos libres para honra y gloria de tu santo nombre. Amén. Amén. Dame un aplauso fuerte al Señor. Nos despedimos de las personas que están en línea, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y a partir de ahora operes en el amor, en el poder y en el dominio propio de Dios. Bendiciones.